A las 11:15 de la mañana, un martes cualquiera, salí del Hotel París en la calle Jorge Juan de Madrid con las medias rotas, el pintalabios borrado y el corazón latiéndome en la garganta. No era mi ciudad. No era mi rutina. Y desde luego, no era mi marido el que se había vestido 5 minutos antes que yo, murmurando un esto no puede volver a pasar sin mirarme a los ojos. Volvía de una reunión con proveedores, según mi calendario de trabajo. En realidad, llevaba 3 semanas bajando a Madrid, diciendo que eran gestiones laborales con la oficina central, cuando en realidad era solo él. Víctor. Y ese hotel con la recepción pequeña, donde ya ni pedíamos el DNI. Lo interesante no es que lo hiciera. Lo interesante es que me sentí viva. Como si hubiese pasado los últimos 8 años respirando debajo del agua y por fin hubiese salido a la superficie. Volví a Zaragoza en el AVE de las 13:40, con la ropa ajustada bajo la americana y una sonrisa estúpida que me dolía esconder. Y ahí estaba Javier, como siempre, esperándome en la estación. Puntual. Limpio. Previsible. Me dio un beso en la mejilla, me cogió la maleta y preguntó si me apetecía cenar fuera. Como si nada. Lo que no sabía es que ese mismo día, por primera vez, Javier también había faltado al trabajo. No fue por sospechas. Ni por celos. Fue por instinto. Ese instinto callado que se despierta cuando llevas demasiado tiempo durmiendo con alguien. Y ese día, mientras yo salía de un hotel con el alma temblando, él me siguió. No se lo contaron. No lo descubrió en mi móvil. No hubo llamadas raras, ni nombres sospechosos. Lo vio. Con sus propios ojos. Yo, Clara, su mujer, saliendo del Hotel París con la blusa arrugada y el pelo aún húmedo por la ducha del cuarto 214. Y él no dijo nada. No ese día. Y eso, fue lo que me jodió por completo. La primera señal de que algo no iba bien no fue una discusión, ni un gesto, ni siquiera una palabra. Fue la forma en la que Javier dejó las llaves sobre la mesa esa noche, con una calma rara, como si ya lo hubiese ensayado. Me preguntó cómo me había ido el día, y antes de que yo pudiera responder con alguna frase automatizada, me miró fijo durante unos segundos. No dijo nada. Solo me miró. Yo mantuve la compostura. Respondí que todo había ido bien, que la reunión había sido más larga de lo previsto pero productiva. Me metí en la cocina, serví 2 copas de vino, le di una y brindé. Por nosotros. Por sobrevivir al martes. Me siguió el juego, sonrió, pero con esa sonrisa que no conecta con los ojos. Y ahí supe que algo estaba mal, aunque aún no podía imaginar cuánto. No dijo nada durante 3 días. Dormíamos en la misma cama, hablábamos de cosas normales, del seguro del coche, del cumpleaños de su hermana, de la fuga de agua en el radiador. Yo hacía esfuerzos por actuar con naturalidad, por no dejar ningún hilo suelto, por parecer presente, interesada, amable, casi cariñosa. Incluso me propuse iniciar el sexo una noche, con un toque suave en su muslo y un susurro casi forzado. Me dijo que estaba cansado. No frunció el ceño, no se mostró molesto, no puso distancia física. Simplemente dijo que estaba cansado. Fue peor que un rechazo. Fue una señal de que algo en él se había apagado. El viernes, cuando llegué del trabajo, encontré la cena lista. Javier nunca cocina, al menos no entre semana. Había comprado mi vino favorito, había preparado un risotto decente, y la mesa tenía velas. Nada exagerado, pero fuera de lo común. Me senté, sorprendida, y pregunté si celebrábamos algo. Me dijo que no, que solo quería tener una noche tranquila. Entonces, mientras yo partía un trozo de pan, lo soltó. El martes no fuiste a ninguna reunión, Clara. Lo dijo sin levantar la voz, sin dramatismos. Directo. Yo me quedé paralizada. No intenté negar nada. No había margen. El aire en la sala se volvió pesado, pero él no parecía estar esperando una explicación inmediata. Me observaba con una mezcla de decepción y algo que no pude descifrar. Le pregunté de qué hablaba, por puro reflejo. Él sonrió de lado, apoyó los codos en la mesa, y lo dijo todo en 2 frases. Estuve en Madrid. Vi cómo salías del hotel. Tenías la misma ropa con la que te fuiste por la mañana. Sentí como si todo mi cuerpo se encogiera. No por culpa, aunque la había.
sino por la certeza de que ya no podía sostener ninguna mentira. No respondí de inmediato. Bajé la mirada, me sequé las manos con la servilleta y me levanté a recoger los platos, como si al moverme pudiera recuperar el control de la escena. Él no se movió. No gritó. No me pidió nada. Solo dijo: ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? La forma en que lo preguntó fue como un puñetazo. No dijo engañándome, no dijo traicionándome. Usó viéndote, como si fuese una cosa clínica, aséptica, ya procesada. Contesté que 3 semanas. No añadí detalles. No tenía sentido. ¿Solo físico?, preguntó. Dije que sí. No supe si era cierto, pero era más fácil que admitir que me hacía sentir viva. No quiso saber el nombre. No quiso saber si era alguien del trabajo, un ex, un vecino. Solo me miraba con esa calma que parecía diseñada para hacerme sentir como una extraña en mi propia casa. Nos quedamos en silencio un rato largo. Él bebió su vino. Yo no toqué el mío. Finalmente me dijo que me fuera a dormir si quería, que él iba a quedarse un rato en el salón. Le pregunté si quería hablar más. Dijo que no. Subí las escaleras con una mezcla de vergüenza y rabia. No por lo que había hecho, sino por lo que no estaba ocurriendo. No hubo reproches. No hubo pelea. Y eso me desconcertó más que si me hubiera gritado o echado de casa. Me tumbé en la cama vestida, con la puerta entreabierta, esperando escuchar sus pasos subiendo, esperando algo, cualquier cosa. Pero esa noche no subió. Se quedó abajo. Supongo que revisando lo que le quedaba de nosotros, trozo por trozo. Al día siguiente, cuando me levanté, el coche de Javier no estaba en la cochera. Había dejado una nota en la mesa de la cocina. No decía a dónde iba. Solo decía: volveré para cenar. No necesito nada. Ni mi versión. Ni una disculpa. Ni una explicación. Nada. Y eso me dolió más que cualquier insulto. Javier volvió a casa el sábado a las 8:20 de la noche, como había escrito en la nota. Entró con una bolsa del supermercado, dejó las llaves en el mismo sitio de siempre, se quitó los zapatos sin mirarme y fue directo a la cocina. Yo estaba en el sofá, sin maquillar, sin haberme cambiado desde la mañana, con el estómago encogido desde que vi su coche aparcar por la ventana. Escuché cómo colocaba las cosas en silencio: pan, queso, alguna botella. Me levanté y fui tras él sin saber exactamente qué iba a decir, pero sabiendo que no podía dejar pasar otra noche como la anterior. Me apoyé en el marco de la puerta y le pregunté si íbamos a hablar o si simplemente íbamos a fingir que nada había pasado. Javier se giró, cerró la nevera y se apoyó contra ella con los brazos cruzados, sin decir nada durante unos segundos que se hicieron largos. Finalmente respondió que estaba esperando a que yo tuviera algo que decir que no fuera una mentira o una excusa barata. Me mantuve firme aunque la garganta me ardía. Le dije que no tenía excusas, que lo que había hecho estaba mal, que no pensaba justificarme, pero que necesitaba que él hablara conmigo, que me dijera qué quería hacer, qué iba a pasar con nosotros. Me miró como si estuviera viendo a otra persona, alguien desconocido que se había colado en su casa y estaba usando su ropa. Me preguntó si había sido el único o si había más, y le dije que había sido solo una vez con una sola persona. No se rió, pero casi. Dijo que sabía perfectamente que eso era mentira, que podía aceptar muchas cosas, pero no que lo tratara como si fuera estúpido. Me pidió que fuera sincera, solo por una vez, y que dejara de actuar como si estuviera tratando de salvar algo. No supe qué responder. Me sentía expuesta, sin herramientas, como si todo lo que pudiera decir ya hubiera sido tachado antes de salir de mi boca. Me preguntó si estaba enamorada de él. Le dije que no. Me preguntó si seguía enamorada de él, de Javier. Tardé en contestar. Le dije que no lo sabía, y eso fue peor que si hubiera dicho que no directamente. Su cara no se contrajo, no mostró ninguna emoción concreta, pero bajó la mirada como si acabara de confirmar lo que ya sospechaba desde hacía tiempo. Me dijo que durante años pensó que todo estaba bien porque no había gritos, porque hacíamos planes, porque pagábamos facturas a tiempo y porque teníamos sexo, aunque menos, pero seguíamos siendo una pareja. Y que ahora entendía que todo eso no significaba nada si uno de los dos ya había desconectado hace tiempo. Le pedí que no me hablara como si yo fuera una criminal. Le dije que no había sido planificado, que no lo busqué,
que simplemente sucedió y que me sentí viva, y apenas lo dije me di cuenta del error. Javier se rió, esta vez sí, con una mezcla de indignación y asco. Me preguntó si eso era lo que buscaba, sentirme viva, si de verdad pensaba que follar con alguien en un hotel era la solución a una vida aburrida, si eso era lo que necesitaba para no sentirse como una planta en una maceta. Me sentí atacada, pero no injustamente. Le dije que no había sido solo el sexo, que necesitaba atención, conexión, algo que entre nosotros ya no existía. Me preguntó si alguna vez había intentado decírselo, y le dije que sí, que muchas veces, pero que él no lo había querido ver. Dijo que eso era cómodo decirlo ahora, después de haberme acostado con otro. Le pregunté si quería separarse. Me dijo que ya no tenía claro nada, que no quería tomar decisiones en caliente, pero que necesitaba alejarse de mí, no como castigo, sino como protección. Me dijo que estaba harto de escuchar historias de matrimonios rotos y ahora estaba viviendo la suya, y lo peor de todo es que no le sorprendía tanto como debería. Me pidió que durmiera esa noche en la habitación de invitados, que necesitaba su espacio. No grité, no discutí, simplemente asentí y me fui. Esa noche apenas dormí. Oí cada paso suyo, cada vaso de agua, cada movimiento. No sabía qué parte me dolía más, si haber sido descubierta, haberlo herido, o darme cuenta de que probablemente, aunque no me lo dijera todavía, ya no había vuelta atrás. Por primera vez, entendí que él no estaba reaccionando con rabia porque ya me había perdido emocionalmente. No estaba luchando por mí, ni por la relación, y ese vacío fue más difícil de soportar que cualquier otra cosa que hubiera podido gritarme. A la mañana siguiente, me dejó una nota en la cocina: voy a estar fuera unos días. No me llames. No me escribas. Necesito pensar. Y así, con 12 palabras, me dejó sola en esa casa que ya no parecía mía. Cuando Javier volvió, habían pasado exactamente 5 días. Entró por la puerta con una maleta que no reconocí y una expresión distinta. No era ira, tampoco resignación. Era otra cosa. Algo que me dio miedo. No me dijo hola. Ni me preguntó cómo estaba. Fue al dormitorio, cerró la puerta y no volvió a salir en toda la tarde. Yo intenté hablar con él varias veces, toqué la puerta con suavidad, pregunté si quería cenar, si quería hablar. No obtuve respuesta. Dormí en la habitación de invitados como me había pedido, aunque ya no estaba claro si eso seguía siendo una petición o simplemente una nueva regla. El sábado por la mañana lo escuché bajar las escaleras temprano. Me levanté y fui tras él con la esperanza de que el silencio se rompiera por fin. Estaba preparando café y revisando su móvil. Me vio, no me saludó, pero no me echó tampoco. Me acerqué con cuidado y le pregunté si podríamos hablar al menos unos minutos. Me dijo que sí, que después del desayuno. No era una apertura emocional, era más bien como cuando un jefe te da 5 minutos para explicar por qué llegaste tarde. Me senté, esperé, no desayuné nada. Cuando acabó su café, me miró y empezó a hablar sin rodeos. Me dijo que había ido a Madrid otra vez, que había pasado por el mismo hotel, que incluso había entrado y pedido una habitación solo para ver qué se sentía al hacer lo mismo. Me dijo que no se acostó con nadie, pero que le ofrecieron compañía, y por un segundo lo pensó. Me dijo que no lo hizo porque no quería ser como yo, pero que entendía perfectamente por qué lo había hecho. No lo dijo como un perdón, sino como una constatación. Entendía el deseo de romper con todo, aunque fuera por unos minutos. Luego me dijo que había contactado con un abogado. Esa frase fue la primera que me dolió de verdad. No por el miedo al divorcio, sino por el hecho de que ya no me estaba incluyendo en la decisión. Me dijo que no había iniciado nada aún, pero que necesitaba tener la información. Y luego vino lo inesperado. Me dijo que había tomado el control de nuestras cuentas conjuntas, que había cancelado todas mis tarjetas excepto una, que había pedido un extracto de movimientos y que tenía todo archivado. Me preguntó si quería que revisáramos juntos los cargos de mis viajes a Madrid. Me quedé en blanco. No por el control, sino por la frialdad con la que lo había hecho todo. Me dijo que había hablado con mi jefe, que tenía un amigo en común con recursos humanos y que ahora sabía que esos viajes no eran necesarios. Dijo que no iba a decir nada a la empresa, pero que quería que supiera que ya no me creía nada, y que por él, yo podría seguir viendo a ese tipo si me daba la gana, porque ya no iba a fingir que le importaba. Yo intenté responder, decir algo, lo que fuera. Le dije que entendía su rabia, su decepción,
que me merecía todo eso, pero que hacerme daño no iba a resolver nada. Me dijo que no estaba haciéndome daño, que simplemente estaba protegiéndose. Me dijo que si yo era capaz de mentirle durante semanas a su cara, de acostarme con otro y volver a casa como si nada, entonces él tenía derecho a no confiar más en mí, ni con el dinero, ni con la palabra, ni con la intimidad. Me dijo que había retirado el acceso a los correos compartidos, que había cambiado las contraseñas del banco, del seguro, de todo. Y que había hecho una copia de seguridad de mi ordenador. Ahí fue cuando entendí que no era solo una reacción emocional. Era una respuesta calculada. Javier no gritaba, no rompía cosas, no amenazaba. Tomaba medidas. Paso por paso. Precisas. Implacables. Y aunque no levantaba la voz, cada decisión suya era un golpe que sentía en el pecho. Me dijo que no me iba a echar de la casa, que no quería dar ese paso aún, pero que necesitaba que yo supiera que ya no confiaba en mí, ni como pareja ni como persona. Me dijo que podía seguir viviendo allí mientras pensábamos qué hacer, pero que a partir de ahora, todo iba a ser documentado, hablado por correo o mensaje, como si fuéramos compañeros de piso con un historial legal complicado. Intenté preguntar si había una mínima posibilidad de reconstruir algo, de ir a terapia, de intentarlo al menos, pero me interrumpió con algo que me dejó helada. Me dijo que no pensaba ayudarme a reconstruir nada hasta que yo no fuera capaz de asumir lo que hice sin pedir compasión. Me dijo que lo más asqueroso de todo no había sido el sexo con otro, sino volver a casa y actuar como si nada. Me dijo que eso no se arregla con terapia, se arregla empezando desde cero, pero que él no sabía si le quedaban ganas de construir nada conmigo. Me dejó sola en la cocina y subió a ducharse. Yo me quedé ahí, en silencio, entendiendo que había empezado una guerra silenciosa donde cada paso era legal, práctico y personal al mismo tiempo. Me di cuenta de que lo había subestimado, que no lo conocía tanto como creía, y que su venganza no iba a ser un grito. Iba a ser una lista. Un plan. Una limpieza quirúrgica de lo que alguna vez fuimos. El domingo por la noche, después de 2 días en los que apenas nos habíamos cruzado algunas palabras sueltas sobre la comida, la lavadora o si había pan, me lo encontré en el salón, sentado en el sofá, con el portátil cerrado sobre las piernas, mirando hacia el televisor apagado como si estuviera esperando algo. No dije nada. Me quedé de pie unos segundos y justo cuando iba a seguir de largo hacia la cocina, me dijo que me sentara. No lo dijo con tono amable, pero tampoco sonó a orden. Me senté en la otra punta del sofá. Ni cerca, ni demasiado lejos. Me preguntó si ya había tomado una decisión. No entendía a qué se refería. Me explicó que se refería a si pensaba seguir en la casa, si pensaba seguir viéndome con el otro tipo, si tenía alguna intención de intentar reparar lo que quedaba o si solo estaba esperando a ver qué hacía él para reaccionar. Le dije que no tenía una respuesta clara, que no me sentía lista para tomar una decisión así, que estaba intentando entender qué nos había pasado. Me miró como si estuviera escuchando una excusa vieja. Me preguntó cuántas veces más necesitaba acostarme con alguien para entender lo que nos había pasado. Le dije que no lo hiciera más difícil de lo que ya era. Él negó con la cabeza. Me dijo que no estaba intentando hacerlo difícil, que solo quería entender si todavía había algo que mereciera la pena salvar, y que esa respuesta solo podía venir de mí. Le pregunté si él todavía quería salvarlo. Me dijo que no lo sabía. Que había tenido tiempo de pensar, y que estaba harto de ser el único que durante años se esforzaba por mantener una normalidad que claramente yo ya no quería. Me dijo que si lo que buscaba era que él hiciera todo el trabajo de recuperación, que él cargara con la vergüenza, con el dolor, con la culpa que no le correspondía, entonces no hacía falta seguir hablando. Le dije que eso no era justo. Que yo también estaba destrozada. Me miró con una expresión que me dejó clavada. Me preguntó si de verdad pensaba que mi dolor era el mismo que el suyo. Que si después de todo lo que había hecho, todavía pretendía ponerme a su nivel emocional, entonces no había más conversación posible. Me callé. No tenía defensa. Pasaron varios minutos en silencio. Yo no me atrevía a levantarme ni a mirarlo directamente. Entonces me preguntó si todavía hablaba con él, con el otro. Le dije que no. Que desde que todo salió a la luz, no había vuelto a escribirle. Me preguntó si fue por él o porque me había decepcionado. No supe qué contestar. Me dijo que esa falta de respuesta era suficiente para entenderlo todo. Me pidió que fuera honesta por primera vez desde que todo empezó. Le dije que sí, que fue una decepción,
que no era lo que pensaba. Que todo fue una ilusión rápida, algo que se volvió real solo porque mi cabeza necesitaba escapar. Me preguntó si creía que esa confesión cambiaba algo. Le dije que no lo sabía, pero que al menos era sincera. Me dijo que la sinceridad sin consecuencias no sirve para nada. Luego respiró hondo, se reclinó un poco en el sofá y dijo que no me odiaba. Que no pensaba arrastrar este asunto por meses, que no quería convertirnos en esa pareja que se destruye a fuego lento delante de todos. Me preguntó si quería divorciarme. Le dije que no. Me preguntó si estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para intentar recuperar su confianza, y le dije que sí. Me miró con escepticismo, como si no creyera una palabra, pero no lo dijo. Me preguntó si estaba dispuesta a ir a terapia, individual y de pareja. Asentí. Me preguntó si estaba dispuesta a firmar un acuerdo para proteger sus bienes si al final las cosas se rompían de forma definitiva. Le dije que sí. Me preguntó si podía renunciar al contacto con el otro en cualquier circunstancia, incluso si él decidía no seguir conmigo. Tardé un par de segundos, pero dije que sí. Me dijo que eso era lo mínimo, no lo suficiente. Le pregunté entonces qué más quería. Me miró y dijo que necesitaba tiempo, pero que quería tener una última conversación como adultos, con todo encima de la mesa. Entonces me dijo que había hablado con mi madre. Le había contado todo. También le había dicho a mi hermana. Me explicó que no era por venganza, que no era un castigo, sino que necesitaba apoyo emocional real y que no iba a esconder lo que yo había hecho solo para mantener las apariencias. Me dolió. Me sentí humillada, pero no podía reprochárselo. Me dijo que también se lo había contado a su madre, y que ella, que siempre me había tenido aprecio, estaba más dolida por la decepción que por el acto en sí. Me dijo que nuestros amigos comunes lo sabrían tarde o temprano, y que ya había empezado a preparar un relato para que no se hiciera un espectáculo. Me dijo que, de seguir juntos, él necesitaba que yo asumiera públicamente mi responsabilidad cuando llegara el momento. Le dije que no sabía si podía con todo eso. Me miró y dijo que entonces no había nada más que hablar. Lo dijo con frialdad, pero sin rencor. Me levanté del sofá sin saber a dónde ir. Me encerré en el baño y me miré al espejo durante largo rato. Ya no quedaba rastro de la mujer que había estado entrando a escondidas en un hotel. Ahora solo quedaba alguien derrotada, con los ojos hinchados y el pelo mal recogido. Una versión de mí misma que no imaginé conocer, pero que ahora iba a tener que aceptar. Pasaron 2 semanas desde aquella última conversación. No hubo gritos, ni más discusiones, ni nuevas confesiones. Solo rutina compartida por 2 personas que ya no sabían si vivían juntas por costumbre, por cansancio o por miedo a desmontarlo todo. Javier se mantenía distante, no frío, pero sí neutral. Me hablaba lo justo, con un tono amable que dolía más que si me ignorara por completo. Habíamos acordado ir a terapia, y él cumplió. Acudimos a una primera sesión de pareja con una psicóloga del centro de salud. Fue tenso, incómodo y necesario. Ella nos pidió que cada uno describiera cómo se sentía sin interrupciones. Yo hablé primero. Dije que me sentía vacía, confundida, arrepentida. Que no estaba segura de por qué crucé la línea, pero que una vez lo hice, no supe cómo parar. Que no quería destruir mi matrimonio, pero que tampoco podía seguir fingiendo que no había problemas. No lloré. No me escondí. Solo hablé. Javier, en cambio, fue más frío. Dijo que ya no confiaba en mí, que sentía que se había roto algo que no se podía reconstruir. Que estaba allí porque no quería tomar decisiones en caliente, pero que no sabía si podía volver a mirarme como antes. Cuando terminó, la psicóloga se quedó en silencio unos segundos y dijo que había espacio para trabajar, pero solo si los dos queríamos hacerlo en serio. Salimos de allí sin hablar hasta llegar al coche. Me ofrecía conducir. Javier dijo que prefería caminar. Me bajé con él. Caminamos en silencio hasta llegar a casa. Al entrar, se fue directo a su despacho. Yo me senté en el salón y encendí el televisor sin prestar atención a lo que pasaba en la pantalla. Lo miraba, pero no lo veía. No sentía tristeza ni alivio. Sentía cansancio. No físico, sino un desgaste constante de emociones, como si llevara semanas caminando en círculos esperando que algo, lo que fuera, nos sacara de ese estado intermedio. Durante los días siguientes, él siguió durmiendo en el dormitorio principal y yo seguí en la habitación de invitados.
Me ofreció volver a la cama si quería, pero lo dijo de una forma tan práctica que preferí no aceptar. Empecé a ir a terapia individual. La psicóloga me obligó a enfrentar cosas que había ignorado durante años. Me preguntó por qué había seguido en un matrimonio donde me sentía apagada. Me preguntó por qué no hablé antes. Me preguntó qué buscaba exactamente cuando me dejé llevar por otra persona. No supe responder con claridad a ninguna de esas preguntas. Pero empecé a entender que la infidelidad no fue una excepción en mi vida, sino la consecuencia de muchos actos pequeños, silencios, distancias, miedos, evasiones. Asumir eso fue más difícil que reconocer la traición. Javier empezó a recuperar poco a poco parte de su rutina habitual. Volvió a ir al gimnasio, retomó sus reuniones con amigos, empezó a salir solo algunas noches. No me informaba de lo que hacía, pero tampoco me lo ocultaba. Si yo le preguntaba, respondía con sinceridad. Y ese equilibrio extraño nos mantuvo durante un mes más. Hasta que una tarde, en medio de una comida tranquila, sin discusiones ni tensión, me dijo que había tomado una decisión. Me dijo que no quería continuar. Que no se veía dentro de 5 años mirándome y creyendo que todo estaba bien. Que prefería empezar desde cero solo, que intentarlo con alguien a quien ya no podía mirar sin recordar todo lo que habíamos arruinado. Lo dijo sin drama, con voz firme y pausada. Yo no respondí. Solo asentí. No lloré. No supliqué. Sentí que lo que estaba ocurriendo era justo. Y no por castigo, sino porque en el fondo, yo tampoco quería vivir en una simulación. Las semanas siguientes fueron frías y administrativas. Hablamos con un abogado, repartimos cuentas, organizamos el piso, pusimos en venta algunas cosas. Decidimos que él se quedaría con el apartamento. Yo me mudé a uno más pequeño cerca de mi trabajo. Dejamos claro que no íbamos a hablar mal el uno del otro con nadie, que no había espacio para odio, que no íbamos a complicarnos más de lo necesario. La última noche, mientras recogía mis cosas, él me ayudó a subir 2 cajas al coche. Al dejar la última en el maletero, me preguntó si necesitaba algo más. Le dije que no. Me dio un abrazo corto, sin palabras. Después se giró y volvió a entrar al edificio. Me quedé unos minutos parada, mirando hacia la entrada, sin saber si esperaba que volviera o simplemente necesitaba un cierre mental. Hoy, después de todo, vivo sola. No he vuelto a hablar con el otro hombre. Nunca más lo busqué. Nunca más quiso saber de mí. Su historia también fue un error para él. En el trabajo me mantengo reservada. Algunos saben lo que pasó, otros lo intuyen. Mi familia me lo ha dicho todo sin decirme nada. Saben que rompí algo valioso y que estoy pagando el precio. No me han apartado, pero el trato ya no es el mismo. Yo tampoco soy la misma. Lo que aprendí de todo esto no se resume en una sola lección. No hay una frase que cierre el capítulo. Pero sí entendí que las relaciones se mueren cuando se deja de hablar, cuando el silencio se convierte en rutina y la rutina en abandono emocional. Yo tomé una decisión que destruyó lo que aún podía haberse salvado. Y lo hice porque no quise enfrentar antes lo que ya no funcionaba. Hoy sé que mi responsabilidad no empieza en el momento en que engañé a Javier. Empieza mucho antes, en cada gesto que no hice, en cada conversación que evité, en cada todo está bien que dije cuando no lo estaba. Eso fue lo que nos rompió. Lo otro solo fue el golpe final.